¿Sabías que hay aves que parecen salidas directamente de la era de los dinosaurios? En este vídeo revelamos 7 especies tan extrañas, primitivas y sorprendentes que muchos creen que no deberían seguir existiendo. Desde el imponente casuario que puede matar con una patada, hasta el misterioso Oatzin con garras en las alas, conocerás criaturas que desafían la evolución y que aún hoy caminan, vuelan o acechan entre nosotros. Te contamos todo sobre su comportamiento, sus secretos prehistóricos y por qué la ciencia las considera fósiles vivientes. Algunas han cambiado muy poco en millones de años, y otras todavía conservan rasgos que recuerdan a los dinosaurios. Este vídeo no solo te va a fascinar, te va a hacer mirar a las aves con otros ojos. Dale play, suscríbete y déjate sorprender por el mundo oculto de las criaturas más antiguas que siguen respirando en nuestro planeta. ¿Te imaginas caminar por un sendero selvático y encontrarte cara a cara con un animal que parece más un velociraptor que un ave? Eso es exactamente lo que podrías vivir si visitas las selvas de Nueva Guinea o del norte de Australia, donde habita el casuario. Este gigante plumífero, de hasta 1,8 metros de altura y 60 kilos de peso, no solo impresiona por su tamaño. Su plumaje negro, denso y brillante, recuerda más a un mamífero que a un ave tradicional. Pero lo que realmente llama la atención es la enorme cresta ósea que sobresale de su cabeza. Un casco natural que algunos científicos creen que sirve para amplificar sonidos o para desplazarse entre la densa vegetación, como si fuera un diseño hecho por la propia evolución para abrirse paso entre los dinosaurios. Y es que el casuario no solo parece un dinosaurio, desciende directamente de los terópodos, el mismo grupo que dio origen a criaturas como el Tyrannosaurus Rex o los velociraptores. De hecho, cuando camina, su postura erguida y su andar lento y calculador recuerdan mucho más a un depredador del Mesozoico que a un ave moderna. Pero si crees que es inofensivo, te equivocas. El casuario es considerado una de las aves más peligrosas del mundo. Su garra en forma de daga puede alcanzar los 12 centímetros de longitud, y se sabe que ha herido, e incluso matado, a humanos que se han acercado demasiado. Lo más impactante es que esta ave no vuela, pero tampoco lo necesita. Su velocidad al correr puede superar los 50 km por hora y es capaz de dar saltos de hasta 1,5 metros. Combinado con su fuerza y su actitud territorial, el casuario es literalmente un fósil viviente con temperamento de bestia salvaje. Pero lo que vendría después, cambiaría todo. Porque el casuario, a pesar de su apariencia temible, cumple un papel esencial en su ecosistema. Es uno de los principales dispersores de semillas en la selva. Come frutas enteras que otras especies no pueden consumir y las esparce por kilómetros. Sin él, la selva colapsaría. Es decir, este dinosaurio con plumas no solo ha sobrevivido millones de años, también es un pilar silencioso de la vida actual. En lo más profundo de los pantanos de Uganda y Sudán del Sur, entre la niebla densa y los juncos silenciosos, se oculta una criatura que parece sacada de un cuento de terror paleolítico. Una figura inmóvil, alta, de plumaje grisáceo y mirada penetrante. Cuando lo ves, no puedes dejar de pensar: ¿eso es un ave o una reliquia olvidada del pasado? Hablamos del picozapato, también conocido como soebi, una de las aves más extrañas y antiguas que aún caminan sobre la Tierra. Su nombre no es una casualidad. Su pico gigante, ancho y curvado, parece un zapato de madera tallado por una civilización extinta. No es solo su tamaño lo que sorprende, sino su estructura, fuerte como el de un depredador, con bordes afilados y un gancho mortal en la punta. Este pico no está diseñado para delicadezas. Está hecho para atrapar y aplastar. Peces, ranas, serpientes e incluso pequeños cocodrilos han sido víctimas de su ataque relámpago. Y lo más impactante es que todo lo hace en silencio absoluto. El picozapato no canta, no grazna, no se comunica como otras aves. Su estrategia es la del cazador paciente, inmóvil como una estatua durante horas, hasta que su presa comete el error de acercarse demasiado. Entonces, en un instante, lanza su cuello y atrapa con una precisión milimétrica. El chasquido que produce su pico al cerrarse se escucha como un disparo seco entre los juncos. Es su firma. Su forma de decir: aquí estoy, y te he visto. Pero lo más fascinante no es su técnica de caza,
sino su comportamiento primitivo. Al observarlo, los científicos no solo ven un ave rara. Ven un estilo de caza que se parece más al de los reptiles prehistóricos que al de cualquier pájaro moderno. Es como si el picozapato se hubiera quedado congelado en el tiempo, ignorando la evolución que hizo a otras aves más activas, sociales o musicales. Y lo que vendría después, cambiaría todo. Porque el picozapato no es solo un depredador raro. Es un símbolo de la fragilidad de los ecosistemas olvidados. Hoy en día, su población está en riesgo por la destrucción de los humedales donde vive. Aunque ha sobrevivido millones de años, hoy su mayor enemigo no es un depredador, es el ser humano. Ver a un picozapato en su entorno natural es como asomarse a una ventana del pasado. Una era en la que las aves no eran dulces ni ligeras, sino silenciosas, letales y absolutamente imponentes. Un fósil viviente que, con su sola presencia, nos recuerda cuán poco entendemos de la historia natural que aún nos rodea. Si alguna vez imaginaste cómo serían las aves en un mundo dominado por gigantes prehistóricos, el marabú africano sería el primer candidato para encajar en ese escenario. Y no es solo por su aspecto inquietante, es por lo que representa. Esta criatura no canta, no embellece, no decora el cielo con colores. Este pájaro devora la muerte. La enfrenta. La habita. El marabú es enorme. Puede alcanzar hasta 2,5 metros de envergadura, con unas alas que al desplegarse parecen mantos oscuros de algún emisario de otra era. Su cuerpo es huesudo, delgado, con un plumaje gris sucio y blanco. Pero lo más impactante es su cabeza calva, arrugada y con piel grisácea, como si la evolución le hubiera quitado las plumas para no mancharlas con la sangre de los cadáveres que devora. Sí, el marabú es carroñero. Y orgulloso de ello. Su bolsa gular, esa extraña protuberancia colgante que pende de su garganta, lo hace aún más desconcertante. A primera vista, podrías pensar que está enfermo, deforme o maldito. Pero no. Esa bolsa tiene funciones de termorregulación y cortejo. Sí, incluso algo tan grotesco como eso tiene su lugar en el equilibrio natural. Así de extraña y precisa puede ser la evolución. Pero lo que verdaderamente convierte al marabú en un heredero de los monstruos del pasado es su comportamiento. Cuando camina, lo hace con pasos lentos, pesados, casi ceremoniales. No corre. No se asusta. Se mueve como si supiera que el mundo fue suyo mucho antes de que nosotros llegáramos. Y en parte, es cierto. Porque este tipo de aves existían en formas muy similares hace millones de años, cuando los primeros mamíferos apenas comenzaban a poblar la Tierra. El vuelo del marabú tampoco es un espectáculo alegre. Es oscuro, rasante, amenazante. Se desliza por el aire como una sombra persistente, sin esfuerzo, observando desde lo alto cualquier rastro de muerte. Y cuando encuentra un cadáver, no duda. Aterriza con brutalidad, lanza gritos roncos, y se abre paso entre otros carroñeros como si fuera el dueño del lugar. Porque, en realidad, lo es. Lo que verían después, te dejará helado. Se han documentado marabús comiendo junto a hienas, leones, y hasta cocodrilos. No tienen miedo. Su especialización en carroña y su fortaleza los convierte en aves impensablemente resistentes, incluso en medio de la cadena alimenticia africana. Pueden ingerir huesos, vísceras, pieles duras, cosas que otras aves ni siquiera intentarían. Y es ahí donde aparece el vínculo más profundo con el pasado. Su comportamiento, su morfología, su ciclo de vida, recuerda a los pterosaurios del Cretácico. Aquellos gigantes voladores que surcaban los cielos cazando o robando comida. El marabú no es un descendiente directo, claro, pero es una ecoforma. Una criatura moderna que ocupa el mismo rol que esos seres extintos. Un reflejo de una época lejana donde las bestias gobernaban el planeta. Ver a un marabú hoy no es solo ver un ave. Es enfrentarte a tu propio miedo ancestral. A ese rincón de la naturaleza que no es bonito, pero es vital. A ese recordatorio de que la vida, para continuar, también necesita a los que limpian, a los que devoran lo que ya no respira. Y ahí, bajo el sol ardiente de África, el marabú sigue caminando. Antiguo. Necesario.
Y absolutamente inolvidable. Si en algún momento pensaste que las aves no podían ser letales sin necesidad de volar, entonces no conoces a la seriema. Esta ave sudamericana no necesita alas para infundir respeto. En su andar elegante por las sabanas y campos abiertos de Brasil, Paraguay o Argentina, esconde el linaje de algunas de las criaturas más temidas de la prehistoria. Las aves del terror, los temibles Forus rácidos. La seriema es mucho más pequeña que sus antecesoras, las aves del terror llegaban a medir más de 3 metros. Pero su comportamiento revela lo que aún conserva de aquel pasado letal. Mide cerca de 1 metro, con patas largas, cuello ágil y una mirada penetrante. A simple vista puede parecer inofensiva, pero si te detienes a observar cómo caza, tu percepción cambia por completo. Porque la seriema no caza como otras aves. No embiste, no embosca, no espera. Lo que hace es perseguir. Corre a más de 25 km por hora tras reptiles, ratones o insectos grandes. Y cuando los atrapa, no los devora de inmediato. Los azota contra el suelo. Sí, los levanta con su pico curvo y los lanza con violencia contra piedras o tierra firme, una y otra vez, hasta dejarlos sin vida. Esa técnica no solo demuestra inteligencia, también recuerda de forma directa el comportamiento de sus ancestros carnívoros que azotaban presas mucho más grandes. Lo más impactante no es que lo haga con reptiles pequeños o presas fáciles. Se han registrado seriemas enfrentándose a serpientes venenosas de tamaño considerable, incluso cazando serpientes coral en zonas rurales. El ave las atrapa por detrás de la cabeza, y como si supiera perfectamente lo que hace, comienza el ritual de los golpes. Azote tras azote, la serpiente va perdiendo movilidad, hasta que finalmente la seriema se la traga entera. Pero lo que verían después, cambiaría tu forma de ver a las aves para siempre. En un vídeo captado por campesinos brasileños, una seriema fue vista enfrentando a un pequeño zorro que se acercó a su nido. Aunque el zorro era claramente más grande, el ave no huyó. Lo enfrentó con patadas frontales, chillidos intimidantes y embestidas. El zorro huyó tras recibir varios golpes. No es común verlo, pero cuando se trata de defender a sus crías, esta criatura muestra una valentía digna de una especie que alguna vez dominó su entorno. Y aquí está el punto más interesante. La seriema es una de las últimas representantes vivas de un linaje de aves corredoras sudamericanas que evolucionaron aisladas por millones de años. Su parentesco con los Forus rácidos es claro no solo en la morfología, sino en la ecología. Ocupan un nicho depredador intermedio, en ecosistemas donde no hay grandes felinos o caninos que compitan directamente. En otras palabras, la seriema ocupa el rol del mini depredador terrestre, como lo hicieron sus temibles antepasados hace 20 millones de años. Su canto también es digno de mención. Cuando una seriema canta al amanecer, su sonido se extiende por kilómetros. No es un canto dulce, es un grito primitivo, casi como si estuviera reclamando su lugar en la tierra que una vez fue dominio de sus ancestros titánicos. Así que la próxima vez que veas un ave corriendo por los campos de Sudamérica, no la subestimes. Puede que estés viendo a un descendiente directo de los depredadores más temidos del pasado. Y aunque la historia la haya encogido, la esencia sigue ahí. Viva, letal y libre. En lo más profundo de las selvas tropicales de Asia y África, donde la humedad espesa parece flotar entre las ramas y los sonidos de la selva retumban con ecos primitivos, hay un ave que parece salida de un cuento mitológico, el cálao. Esta criatura no solo impresiona por su aspecto exótico y su pico inmenso, sino por lo que representa: una conexión viva con un pasado de 50 millones de años. Lo primero que llama la atención del cálao es su pico. Largo, curvado y rematado con un casco hueco en la parte superior, llamado casco resonador. Este casco no es adorno. Funciona como una caja de resonancia que amplifica su llamado por kilómetros, transformando sus vocalizaciones en un rugido que atraviesa la espesura de la jungla. Su sonido recuerda al rugido de una criatura prehistórica, como si una voz de hace millones de años todavía reclamara su lugar entre los árboles. Pero no solo su canto remite al pasado. Su comportamiento reproductivo es uno de los más extraordinarios del mundo animal. Cuando la hembra del cálao está lista para anidar, entra en el hueco de un árbol y se sella a sí misma dentro usando barro, excrementos y frutas masticadas,
dejando solo una pequeña ranura por donde el macho le pasa alimento. Así permanece durante semanas, sin salir, incubando los huevos y luego alimentando a los polluelos. Es el macho quien asume la tarea de cazar, vigilar y alimentar a su familia, día tras día, bajo la lluvia, entre depredadores, sin fallar. Un ritual tan antiguo, que fósiles hallados en Europa muestran aves similares realizando estrategias análogas hace más de 50 millones de años. Pero lo que verías después te haría cuestionar si estás frente a un ave o una reliquia viviente. En un documental captado en Borneo, un calao fue grabado defendiendo su árbol nido de un grupo de macacos. Los monos intentaban trepar para robar huevos. El calao macho, sin mostrar miedo, los enfrentó picoteando, batiendo sus alas y emitiendo fuertes chillidos amplificados por su casco. No solo logró espantar a los intrusos, sino que marcó el árbol entero con excremento, para disuadir futuras visitas. Esa acción, tan estratégica, parece más propia de un guardián del bosque que de un simple pájaro. Pero hay más. Algunas especies de calaos, como el calao rinoceronte, están tan ligadas a culturas ancestrales que son consideradas espíritus protectores o mensajeros de los dioses por tribus locales. Su imagen aparece en tótems, pinturas rupestres y rituales de conexión con la naturaleza. Su existencia no solo conecta con el pasado biológico, sino también con el pasado espiritual de la humanidad. Los estudios anatómicos han comparado sus cascos con estructuras presentes en aves fósiles extintas, como los buceadores prehistóricos, e incluso con los picos reforzados de los pterosaurios. Aunque no son descendientes directos, el paralelismo anatómico y ecológico sugiere que, de alguna forma, la evolución ha encontrado una forma de conservar lo que una vez funcionó en un mundo dominado por bestias aladas. Hoy, sin embargo, el calao está en peligro. La deforestación y la caza lo amenazan gravemente. Su casco es usado como material de tallado ilegal y muchas de sus especies están en listas rojas de conservación. Un guardián que ha sobrevivido 50 millones de años podría desaparecer en solo una década, a manos del ser más destructivo del planeta, el humano. Así que cuando mires a un calao, no solo veas un ave rara. Estás presenciando la encarnación del tiempo. Un superviviente elegante. Un mensajero del pasado. Y quizás, el último guardián de una historia que aún no hemos terminado de contar. Imagina una criatura con el cuerpo de un faisán, la cara de un reptil, el estómago de una vaca, y garras en las alas. No es un experimento genético ni una leyenda amazónica. Es el Oatzin, uno de los animales más insólitos y prehistóricos que aún caminan o mejor dicho, vuelan torpemente sobre la tierra. Esta ave, que habita los pantanos y ríos del Amazonas, parece salida de una era en la que los dinosaurios aún dominaban el mundo, y muchos científicos están convencidos de que es una de las piezas clave para entender cómo las aves modernas evolucionaron desde sus ancestros reptilianos. El Oatzin es una rareza biológica. Su aspecto ya genera desconcierto: plumaje marrón con reflejos azulados, ojos rojos intensos, una cresta de plumas que recuerda a una corona desordenada, y un olor desagradable, producto de su peculiar sistema digestivo. Pero lo más impactante no está en su cara ni en su plumaje, sino en sus crías. Los polluelos nacen con garras funcionales en las alas, algo que ningún otro pájaro moderno posee. Esas garras no son adornos. Le sirven para trepar entre las ramas como si fueran pequeños dinosaurios arborícolas, como si el tiempo no hubiera pasado desde el Cretácico. Pero lo que verías después cambiaría por completo tu forma de entender a las aves. En un vídeo captado en plena selva ecuatoriana, se observa a una cría de Oatzin cayendo al agua para escapar de un depredador. La pequeña ave nada con torpeza hacia la orilla, trepa por un tronco con ayuda de sus garras y, como si nada, regresa al nido por sí misma. No vuela, trepa. Exactamente como lo haría un dinosaurio joven. La escena parece sacada de Parque Jurásico, pero es real. Y ocurrió en 2023. El Oatzin también es único por dentro. Su sistema digestivo se parece más al de un rumiante que al de un ave. Posee una cámara de fermentación en el esófago, donde las bacterias descomponen las hojas que come. Esto hace que libere un olor fuerte y desagradable, razón por la que muchas comunidades indígenas lo apodan pájaro apestoso. Su carne es tan poco apetecible que ningún cazador se molesta en perseguirlo. Quizás ese sea uno de los secretos de su supervivencia. Desde el punto de vista evolutivo, el Oatzin no encaja fácilmente en ningún grupo de aves modernas.
Los científicos llevan décadas discutiendo su lugar en el árbol genealógico, y algunos creen que pertenece a un linaje completamente separado que se originó hace más de 60 millones de años. Un fósil hallado en Francia con características similares, un ave con garras en las alas y dieta herbívora, sugiere que los antepasados del Hoatzin convivieron con los primeros mamíferos y sobrevivieron a la extinción que acabó con los dinosaurios. En las culturas amazónicas, el Hoatzin tiene un papel ambiguo. Algunas tribus lo consideran un símbolo de fertilidad por su comportamiento social, otras lo rechazan por su olor y aspecto. Pero para la ciencia moderna, es un portal viviente al pasado, un eslabón perdido que, contra todo pronóstico, sigue aquí. En peligro, sí, pero aún aferrado a su lugar en la selva, desafiando con sus garras todo lo que creíamos saber sobre la evolución de las aves. Y mientras siga trepando árboles como un pequeño velociraptor emplumado, el Hoatzin seguirá recordándonos que la historia no siempre avanza en línea recta. A veces, se queda atrapada entre las ramas de la selva, esperando a que alguien vuelva a mirar. En lo más profundo de los bosques de Centro y Sudamérica, hay un sonido que parece venir de otro tiempo. Es un canto suave, melancólico, que flota en el aire como si estuviera buscando a alguien que ya no está. Quien lo emite es el tinamú, un ave pequeña, tímida y con aspecto modesto, pero con una historia evolutiva que se remonta a más de 55 millones de años. Puede que no tenga garras afiladas ni colores exóticos, pero el tinamú es un fósil viviente que susurra los secretos del pasado. A primera vista, parece un cruce entre una codorniz y una perdiz. Cuerpo redondeado, plumaje en tonos marrones o grises que le permite camuflarse entre la hojarasca, y una expresión constante de alerta. No es un gran volador. Su vuelo es corto, ruidoso, casi desesperado. Y eso se debe a que su cuerpo está más adaptado para caminar o correr entre la vegetación baja que para planear por los cielos. Sin embargo, su linaje genético revela que es uno de los pocos parientes vivos de las aves corredoras gigantes del pasado, como los ñandúes, avestruces y los ya extintos moas de Nueva Zelanda. Pero lo que vendría después sorprendería incluso a los ornitólogos más veteranos. En un estudio publicado recientemente, se demostró que los tinamúes podrían ser un vínculo clave entre las aves voladoras y las corredoras, dos ramas evolutivas que parecían haberse separado hace decenas de millones de años. En otras palabras, el tinamú conserva huellas anatómicas de un ancestro común entre las aves modernas que vuelan y aquellas que perdieron esa capacidad. Es una criatura bisagra, una especie puente que nos ayuda a entender cómo ocurrió esa división en la historia de las aves. Sus huevos, en contraste con su aspecto humilde, son joyas de la selva. Brillan en tonos turquesa, esmeralda o violeta, con un acabado nacarado que parece salido de una joyería. Este contraste entre el ave discreta y los huevos relucientes ha fascinado a biólogos y fotógrafos por igual. Pero lo más curioso es que, en muchas especies de tinamú, es el macho quien incuba los huevos y cría a las crías, a veces de hasta 4 hembras diferentes. Un sistema reproductivo que rompe los esquemas tradicionales y recuerda que la evolución no siempre sigue las reglas que creemos conocer. En las culturas indígenas, el canto del tinamú se asocia con la nostalgia, el amor perdido o los espíritus de los antepasados. Su eco triste ha sido grabado y usado en películas para evocar misterio o melancolía. Y no es casualidad. Ese sonido, tan antiguo como la selva misma, parece contener las memorias de un mundo que apenas podemos imaginar. El tinamú ha sobrevivido sin llamar la atención, caminando entre las sombras, escuchando el murmullo de los árboles y repitiendo su canción ancestral. En un mundo que a menudo valora lo espectacular, lo colorido o lo salvaje, este pequeño mensajero del pasado nos recuerda que la verdadera maravilla a veces se encuentra en lo sutil, en lo que se esconde a simple vista. Así, con cada paso entre las hojas, con cada nota melancólica que deja en el aire, el tinamú nos invita a mirar atrás, a escuchar con más cuidado y a no olvidar que algunas historias se cuentan en voz baja, pero no por ello son menos importantes. En un mundo donde todo parece correr hacia el futuro, hay criaturas que caminan, vuelan o se deslizan en silencio, recordándonos que el pasado no ha desaparecido del todo. Estas aves que acabamos de conocer no son solo rarezas exóticas ni simples curiosidades biológicas. Son sobrevivientes de un tiempo remoto, guardianes vivientes de una historia que se niega a apagarse.
cada una de ellas. El casuario con su porte imponente, el picozapato con su mirada prehistórica, el marabú que planea como un espíritu carroñero, el seriema que revive a las aves del terror, el cálao con su armadura sonora, el oatzin que huele a pantano antiguo, y el tímido tinamú que canta como si llorara por lo que ya no existe. Nos conecta con un linaje que se remonta a los dinosaurios, a los primeros vuelos, a los ecos de un mundo salvaje y primitivo. Y sin embargo, están aquí, respirando el mismo aire, compartiendo este planeta, sobreviviendo a siglos de cambios, depredadores, deforestación y olvido. Son la prueba de que la evolución no siempre borra sus pasos. A veces los deja marcados con plumas. Nos enseñan que no todo lo valioso brilla, no todo lo increíble ruge. A veces basta con una garra antigua, un vuelo silencioso o un canto triste para dejarnos sin aliento. Así que la próxima vez que escuches un canto desconocido en la selva, o veas un ave de aspecto extraño en un documental, recuerda, quizás estás viendo a un viajero del tiempo, un vestigio vivo de una era perdida. Y si alguna vez tienes la suerte de ver a uno en persona, guarda silencio. Mira con respeto, porque delante de ti estará una historia que ha tardado millones de años en llegar hasta este momento. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado que aún respira. Si te ha sorprendido este vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con alguien que también ame los misterios de la naturaleza. Nos vemos en la próxima exploración.